el tercer tema que vamos a mirar es la Biblia e inspiración. Recordemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada a través del Espíritu Santo. Creíble y digna de toda confianza, cada uno de los escritores de la Biblia, ya sea que reclamó estar hablando las mismas palabras de Dios, o sus palabras indicaban que eran las palabras del mismo Señor, fue controlada divinamente por el Espíritu Santo mientras ellos escribían. Además, cada escritor fue vigilado o impedido por el Espíritu Santo a fin de que no escribiera errores o contradicciones de lo escrito por otro de los escritores. En los tiempos antiguotestamentarios, el Espíritu Santo de Dios dio por inspiración, es decir, por revelación, o directamente el Espíritu Santo dio para que ellos lo escribieran. Hoy día, cuando uno estudia esta revelación de Dios, es decir, la Biblia, el Espíritu Santo ilumina al que lee para ayudarle a entender la palabra y la voluntad de Dios. Vamos a mirar 4 teorías acerca de cómo fue escrita la palabra de Dios. Recuerde que son teorías. Las 3 primeras que vamos a ver son teorías que realmente no están de acuerdo con la palabra de Dios. Los cristianos casi universalmente conceden que la Biblia pretende ser inspirada. La mayor parte de ellos dirán: creemos en la inspiración de la Biblia, pero en cuanto a la manera en que pretende creer que en la inspiración de la Biblia, muchos conducen hacia la infidelidad y fomentan dudas sobre la confiabilidad y la credibilidad de la misma, como la verdadera palabra de Dios. Hay 4 teorías populares acerca de la inspiración. La primera teoría es la teoría del dictado arbitrario. La teoría del dictado arbitrario sostiene que Dios dio su mensaje al hombre palabra por palabra, de tal manera que éste escribía como una grabadora o como una máquina, haciendo caso omiso de la capacidad, los talentos y el vocabulario del escritor. Esta teoría a veces se llama teoría de la mecanización. Esta teoría no está de acuerdo con la palabra de Dios. Es decir, Dios no reveló su palabra o fue un dictado arbitrario. La Biblia no está de acuerdo con esta primera teoría. La segunda teoría es la teoría de la ideación. La teoría de la ideación por inspiración sostiene que Dios dio al escritor la idea de una verdad, dejando que éste la escribiera de la mejor manera que pudiera conforme a sus capacidades gramaticales, cometiendo errores gramaticales muy a menudo. Esta teoría, la segunda teoría, tampoco está de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay errores gramaticales que no están en la palabra de Dios. La tercera teoría, la teoría de la aspiración por inspiración, sostiene que los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios para escribirla de la misma manera que escribieron famosos escritores en tiempos pasados. Por ejemplo, Shakespeare, Poe, Whittier y otros renombrados escritores, Darío, Rubén, Víctor Hugo y otros, la rutina diaria de la vida, cosas que les motivan a concentrar su pensamiento, meditar y espiar a punto una moral social y verdadera de la más alta categoría. La inspiración proviene de incentivos físicos, por ejemplo, como el murmullo de una quebrada, también está una nube en el aire, un pájaro volando o una hoja movida por el viento. La teoría de la inspiración por aspiración no se ajusta a la palabra de Dios. Es decir, esta tercera teoría tampoco está de acuerdo con la palabra de Dios. La cuarta teoría, que es la teoría de la superintendencia, la teoría de la inspiración por superintendencia, sostiene que Dios reveló su verdad al escritor por medio del Espíritu Santo. Esta persona divina hizo volver a la mente del escritor lo que Dios quiso que se escribiera, dándole la unción de memoria para escribir la verdad, y además por medio de esta superintendencia, Dios le dio dirección, evitara que el escritor apuntara o escribiera errores en la inspiración verbal. Es la Biblia enseñada, pero no es un dictado arbitrario. Esta teoría de la inspiración por superintendencia
refiere de que ella por dictado arbitrario, en que ésta permite que el escritor, cualquiera que sea, escoja las palabras de su propio vocabulario y conforme a su ambiente, pero a la misma vez impidió el uso de cualquier palabra que no impidió el uso de cualquier, dijera exactamente lo que Dios quiso. Parece que Pedro habla en el mismo sentido cuando dijo, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Entonces, aquí miramos que esa teoría de superintendencia es la que está más cerca, o más bien, es la que se acomoda a la palabra de Dios. Las otras teorías no están de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a mirar varios ejemplos de los evangelios con relación a cómo fue inspirada la palabra de Dios. Mateo fue un cobrador de impuestos, un judío que se prestaba toda su simpatía al reino hebraico, pero que durante la cautividad cobraba impuestos a favor del imperio romano. En su relato del ministerio de Juan el Bautista y de Jesús encontramos a menudo términos de gobierno, como por ejemplo el reino de Dios o del cielo, así que una terminología de acuerdo con su oficio fue usada por el Espíritu Santo en la escritura del Evangelio según San Mateo. Otro ejemplo es Marcos. El Marcos también menciona varias palabras con relación a su trabajo. Recordemos que él era esclavo o estaba a favor de los esclavos. Su escritura se caracteriza con tales términos como luego, inmediatamente, muy pronto, de repente. Él hace destacar el maestro y el siervo. Lucas también era judío, ejerciendo la profesión de médico. En sus escrituras se nota el lenguaje de un médico. Por ejemplo, la herida de penetración es un término médico. La herida de perforación es otro término médico. La herida de laceración. Al hablar Lucas del castigo de nuestro Señor Jesucristo, que sufrió en la cruz con el azote, usó un término que significa herida de laceración, una cortadura en la carne que deja una hendidura. La herida contundente es otro término que usa también el médico Lucas. Juan también utiliza varios términos con relación a la palabra de Dios. Otra prueba que parece a favor de la teoría de la inspiración por superintendencia es la manera en que los testigos testificaban en los incidentes específicos con toda libertad de su propio lenguaje. Por ejemplo, cuando Cristo fue crucificado, el clímax de su muerte fue la colocación de una inscripción en la cruz sobre su cabeza. De la ley romana que la acusación del crucificado fuese escrita sobre su cabeza en hebreo, latín y griego, es decir, esa inscripción que tenía Jesús en su parte superior era INRI. La inscripción escrita decía: ese es Jesús, el rey de los judíos. El rey de los judíos. Este es el rey de los judíos, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Entonces aquí vemos que ese escrito, toda persona que pasaba pues entendía lo que estaba escrito ahí sobre la persona que estaba muriendo en la cruz. Cada uno de los escritores de los evangelios dijo la misma cosa, pero en sus propias palabras, en su propio vocabulario. De la misma manera en que escribía el evangelio, mas no hubo contradicción entre las cosas que escribieron. La reacción es humana, pero la unidad de verdad es divina. Acerca de esto, muchos personajes a través de la historia han escrito y han testificado que realmente esta era la palabra de Dios. Vamos a mirar el segundo punto. Afirmaciones de los escritores del Antiguo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento no pretendían que sus palabras y mensajes fueran de ellos, sino más bien eran del Señor Jesucristo. Es justo dar lugar a la pregunta que surge: ¿hasta qué punto y en cuál manera afirman los escritores del Antiguo Testamento esta inspiración? Es decir, que realmente la palabra, la Biblia, era directamente la palabra de Dios, no eran palabras usadas por ellos. Miremos varios ejemplos de grandes escritores de la Biblia. Por ejemplo, de Moisés. Moisés cita las palabras del Señor que sigue, ahí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 8.
Dice ahí la palabra de Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Son palabras de Moisés con relación a que la palabra realmente es inspirada por Dios. Dice también 2 Samuel 2:13. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Salomón escribió: toda palabra de Dios es limpia. Él es el escudo a los que en él esperan. Proverbios 35. Isaías también escribió: porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Eso está en Isaías 8:1. Jeremías también escribió: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a ese pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Eso está en Jeremías. Amós también escribió: oí esta palabra que he hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Es decir, miramos aquí que varios escritores del Antiguo Testamento han escrito palabras realmente que no son de ellos, sino del mismo Señor Jesucristo. Entonces, sin poner mucha atención en el significado específico de los pasajes arriba citados, siempre se destaca claramente una cosa: que cada uno de los escritores reconocía que Dios estaba hablando y escribiendo a través de él. Hasta cierto punto las palabras de los profetas eran propias de ellos, pero en un sentido más elevado era la misma palabra de Dios. La manera en que Cristo respetaba el Antiguo Testamento. Cristo conoció el origen de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios, su historia, su contenido y su autoridad. Si él hubiera conocido cualquier error que contuviese y no lo hubiera divulgado, hubiera sido un impostor. Tocante a esto, vamos a mirar que Jesús reconoció. Jesús siempre trataba las Escrituras con reverencia y declaró que éstas eran un preservativo seguro contra el error. A ciertos saduceos les había dicho: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Dice, nuestro Señor Jesucristo reconoció las Escrituras. Él lo mencionó en Lucas capítulo 24 y versículos 44. Él ahí no dividió la Escritura, sino la reconoció, diciendo que la ley y los profetas, que el Antiguo Testamento está, o más bien lo reconoció en la ley, los profetas y los salmos. No es que el Señor Jesucristo los haya dividido de esa forma, sino que así fue escrito el Antiguo Testamento. Nuestro Señor enseñaba la necesidad de que se cumplan las Escrituras, y que la Escritura no puede ser quebrantada, y que los hombres deben escudriñar las Escrituras a fin de que no yerren en asunto de moral y religión. En vista de nuestro Señor Jesucristo afirmó que la Escritura del Antiguo Testamento no puede ser quebrantada, se puede concluir que no existe ninguna flaqueza de error en su inspiración ni en su contenido. En ninguna ocasión encontramos donde el Señor haya corregido errores, ni inferir siquiera que tal cosa existiera. Siempre las estimaba como sagradas, santas y verídicas. Por lo tanto, merece la misma estimación hoy en día. Es decir, si el mismo Señor Jesucristo la reconoció, nosotros también debemos reconocer la autenticidad de la palabra de Dios. Miremos el cuarto punto, el concepto de los escritores del Nuevo Testamento acerca de la escritura antiguo testamentaria. El hecho de que los escritores del Nuevo Testamento estimaban las escrituras antiguo testamentarias como puras, santas, sagradas y confiables, se sostiene por lo que escribieron. Por ejemplo, Juan escribió: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de él, de lo que había dicho esto, y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 22. Lucas escribió:
Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y por boca de David, su siervo, dijiste: ¿por qué se amortina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Pedro también escribió: varones, hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro aquí claramente se refiere al Salmo 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es decir, aquí vemos la traición del mismo Judas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba más bien en ellos. Pedro comprendió que ninguna escritura debe ser interpretada de una manera privada o independiente. Esta debe ser siempre interpretada a la luz de otras citas que tratan del mismo tema. Así que ninguna cita debe ser sacada fuera de su contexto, ni tampoco presentada por sí sola, como base o evidencia para probar una verdad bíblica. Es una verdad que nuestro Señor aprobó, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Los católicos romanos tuercen estas escrituras cuando dicen que enseñan que un particular no puede entender la Biblia por sí mismo. Es decir, la Biblia se debe entender con relación a otros pasajes. La inspiración del Nuevo Testamento. Una manera para probar la veracidad de las afirmaciones de uno consiste en destacar el cumplimiento de las mismas en dicho o en hecho. El hecho que nuestro Salvador o el Señor Jesucristo hablara divinas palabras de verdad queda evidente por el cumplimiento de las cosas que predijo. Es decir, el Señor Jesucristo aquí profetizó varias cosas que son importantes y que dan testimonio acerca del Nuevo Testamento. Dice el Señor en su palabra: nadie me quita sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está hablando el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 18. Mas el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto también lo enseñó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, versículo 13. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Ahí le está hablando a los discípulos y a la iglesia primitiva, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ahí está hablando específicamente sobre el día de Pentecostés, cuando la iglesia iba a ser bautizada en el Espíritu Santo. Tocante a esto escribió Lucas también: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces aquí vemos de que muchos, ese día la iglesia primitiva, cuando fue bautizada por el Espíritu Santo, aquí muchas personas hablaron, aquí lenguas se refiere a otros idiomas, y vemos que ellos entendían los que las demás personas hablaban, porque habían personas de otras regiones que ellos entendían la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo.
Después de la venida del Espíritu Santo, como consolador y guía, para enseñar todas las cosas que Jesús quiso que los discípulos aprendieran, para completar su voluntad para con el hombre, escribieron todas las cosas dichas hasta completar y sellar el libro del Apocalipsis. Pablo también escribió: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribió con mandamiento del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, está hablando el apóstol Pablo, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso está en Gálatas 1:11. También Pedro escribió. Aquí vemos que Pedro también reconoció el Nuevo Testamento, que fue inspirado por Dios a través del Espíritu Santo, guiando a las personas a que no cometieran errores. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Está bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Pues aquí vemos que el mismo Pedro reconoce las escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Pedro estimaba la escritura de Pablo como inspiradas, reconociéndolas dignas de toda confianza, juntamente con las escrituras antiguotestamentarias escritas por santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a leer esa parte que es importante aquí en la Biblia. Y vamos a mirar que Pedro, ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 20, reconocemos, el mismo Pedro reconoce que la palabra de Dios es inspirada y revelada a través del Espíritu Santo, y que de ninguna manera la santa palabra de Dios fue traída por hombre alguno. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 y 21, vamos a leer esa parte que es importante en la palabra de Dios. Dice así el Señor: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo coger un pasaje y aplicarlo, es decir, sacarlo del texto, descontextualizar la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios fue traída por el Espíritu Santo a los hombres para que ellos la escribieran, y hoy la tenemos, la palabra de Dios completa. Y lo más importante es que tiene unidad y también tiene propósito con relación a la palabra de Dios. Por si causa extrañeza que el que escribe no ha emprendido aún un estudio de los métodos de llevar a cabo el análisis bíblico y un examen de la Biblia por temas, conforme a aquellas reglas tanto bíblicas como lógicas, conforme se menciona en el primer capítulo de este estudio, debe recordar que hasta y a menos que uno acepte la Biblia como la palabra de Dios misma, divinamente inspirada, conforme hemos
ventilado en este libro, 2 capítulos, no vale la pena estudiar los métodos siempre y cuando uno acepte de veras la Biblia como el mensaje de Dios. Asimismo, al hombre y para el hombre. Entonces, si es sabio y provechoso dedicarse a un estudio de cómo se puede entender mejor la Biblia. Este método de estudio que estamos llevando nos ayuda a entender de una manera lógica, de una manera sana, también de una manera bíblica, realmente la palabra de Dios. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento los santos hombres de Dios reconocieron la palabra de Dios, y ya en el Nuevo Testamento Jesús también reconoce la palabra de Dios que fue inspirada, y él no la divide, sino la reconoce, que el Antiguo Testamento está dividido en la ley escrita por Moisés, los profetas y también los salmos. Hoy en día nosotros el Antiguo Testamento realmente lo reconocemos, o más bien lo aceptamos como historia. Nosotros nos sirve como referencia, como historia, pero no nos sirve como regla de fe y práctica. Podemos tomar toda la palabra de Dios, pero realmente hoy en día lo que nosotros podemos practicar es lo que nos dice el Nuevo Testamento, y también podemos usar los salmos para usarlos en la adoración, en el servicio a Dios. Qué divinamente inspirada en cada parte, cada libro, cada versículo y cada palabra ya ha quedado comprobado por medio de las Escrituras, que en el próximo capítulo quedará justificado en un estudio tal. Entonces, aquí hemos comprobado una vez más en este capítulo 3 que la Biblia es de inspiración humana, es decir, no fue traída por voluntad humana, sino inspirada a través del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. Y ya en el Nuevo Testamento vemos que cada uno de los escritores, Juan, Lucas, Mateo, Marcos, Pedro, el mismo apóstol Pablo, quien escribió las 3 epístolas doctrinales, él mismo reconoce que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo a través, usando los hombres. Nosotros realmente somos usados como herramienta de Dios para que la palabra de Dios fuera completada. Hoy la palabra de Dios es completa. Dice ahí, vamos a mirar esos pasajes que son importantes. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 hasta el versículo número 13. Ahí reconocemos que hay cosas que ya sucedieron, que ya pasaron. Pero antes de ir a 1 Corintios, quiero que miremos Lucas, que es uno de los versículos que realmente nos enseña que la ley y los profetas ya pasaron. Hoy no nos regimos nosotros por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 16, versículo 16, vamos a mirar qué nos dice o qué nos enseña con relación al Antiguo Testamento. Dice ahí la palabra de Dios: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pues aquí vemos que el médico Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas. Hasta ahí fue la ley y los profetas. Dice que desde entonces el reino de los cielos es anunciado. Desde ahí comienza, nuevamente viene el Señor Jesucristo, comienza su ministerio a los 30 años, comienza también el establecimiento, la formación de la iglesia, llama a sus discípulos, quienes fueron preparados por el Juan el Bautista, toma de esas personas que han sido bautizadas por Juan, comienza su ministerio, comienza a formar la iglesia con estos discípulos, y la iglesia comienza también de una manera extraordinaria a crecer, siendo enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Ahí comienza a llamar a la orilla del mar de Galilea, comienza a llamar a Pedro, a Simón, a Juan, a Jacobo, a todos los discípulos, y empieza a formar la iglesia, quien él es la cabeza y él es el fundamento. Entonces aquí vemos que la ley y los profetas ya pasaron. Hoy para nosotros podemos aplicarla realmente a la iglesia, se debe aplicar es el Nuevo Testamento y también los Salmos. Es decir, hay cosas que ya pasaron. Y eso lo reafirmamos
en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 13. Vamos a mirar de qué forma hay cosas que ya pasaron, ya sucedieron. Dice ahí el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, es decir, las profecías ya se acabaron, ya pasaron. Y cesarán las lenguas, es decir, el hablar de lenguas también ya cesó y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y hoy vemos que está hablando el apóstol Pablo. En ese tiempo él conocía una parte. La palabra de Dios no estaba completada. Recordemos que la palabra de Dios se completó en el año 90 al año 100, siendo terminado por el discípulo Juan en la isla de Patmos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí está hablando no de la palabra de Dios, no está hablando de Jesús, sino de la Biblia. Cuando venga lo perfecto, dice ahí, se refiere a la palabra de Dios cuando iba a ser completada. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero en parte conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí vemos de que hay cosas que ya pasaron. El hablar en lenguas ya pasó. La profecía también ya cesó. La ciencia, dice la palabra de Dios, que ya acabó. Los dones ya cesaron. Algunos dones ya cesaron. Por ejemplo, el hablar en lenguas, las sanidades, la imposición de manos. Esto ya fueron dones que ya pasaron. Estos fueron dados en su tiempo y para aquella época. Hoy en día no necesitamos nosotros profecía, no necesitamos hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está completa, ya está terminada. Es decir, no hay nada que añadirle a ella. ¿Qué dones son los que permanecen ahora? Ahora permanece la fe, que es un don que nos da Dios. Dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es un don que viene específicamente dado por Dios a nosotros. ¿Cómo se adquiere la fe? La fe se adquiere a través de oír la palabra de Dios. Dice que es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice Efesios 2:8. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, que la fe es un don de Dios. ¿Dado a quién? Dado a los hombres. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios también que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este don es un don de Dios, un don que nos ha dado Dios para que usted y yo podamos adquirir. Pero ¿cómo crecemos nosotros en la fe? Crecemos es a través de oír la palabra de Dios. ¿Qué otro don permanece? La esperanza. La esperanza también permanece, dice ahí. Puesto que esas tres virtudes permanecen después de que todos los dones han cesado, deberían ser cultivados. El amor es el mayor, pues expresa a Dios y el Calvario. La esperanza, recordemos que la esperanza en que el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez. Y el amor, realmente este es el mayor de ellos. Porque recordemos que por amor usted y yo somos salvos. Vamos a leer otro pasaje con relación que es importante para mirar también con relación al amor. Juan 3:16 nos enseña con relación al amor aquí escrito por el apóstol Pablo con relación a la palabra de Dios. Dice ahí Juan 3:16. Pero el amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí vemos que realmente los dones cesaron, pero tenemos hoy en día tres dones que son específicamente dados, que es la fe, la esperanza y el amor. Y vemos que el mayor de ellos es el amor. Entonces miramos que este capítulo 3 habla de la inspiración específicamente de la Biblia. Los mismos profetas, los mismos hombres que escribieron el Antiguo Testamento,
reconocen que la Biblia es la misma palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para que ellos la pudieran escribir sin ningún error. Y el mismo Señor Jesucristo la reconoce como sagradas, puras y también auténticas. Y Él la reconoció ahí en Lucas capítulo 24, versículo 44, como la ley, los profetas y los salmos. Ahora, el Nuevo Testamento también tiene sus divisiones. Tiene los libros históricos, que son los primeros 5 libros, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. También tiene la otra división, que son los libros doctrinales, escritos por el apóstol Pablo. Y por último, tiene lo que es el libro de Apocalipsis, escrito por Juan, el discípulo amado, quien escribió este último libro, allá en la isla de Patmos. Es decir, la palabra de Dios está completa hoy día. Nosotros no tenemos que añadirle, ni tampoco quitarle a la palabra de Dios, y debemos hacer como hicieron esos grandes hombres de la historia, que la reconocieron. Ellos la reconocieron como auténticas, que es la misma palabra de Dios, y es la regla de fe y práctica para nosotros hoy día, y de cual la iglesia se debe regir hoy día. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios, y no solamente la estudiamos, sino también la enseñamos, para que asimismo otras personas puedan también enseñar la palabra de Dios. Entonces hemos visto en este capítulo 3, que la palabra de Dios, la Biblia, como muchas veces es mencionada y en el Nuevo Testamento, aunque no está la palabra Biblia, se reconoce como la Escritura, las Santas Escrituras, la revelación de Dios, lo que habíamos mirado en el capítulo anterior, con relación a la palabra de Dios. Vemos que esta entonces es la palabra de Dios que está completa y que debemos estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis para poder tener un mayor conocimiento de ella. Hoy día, hermanos, la palabra de Dios ya está completa, está totalmente completa. Solamente tenemos que estudiarla, no hay nada más que hacer. Entonces, hemos visto 4 teorías examinadas, hemos visto afirmaciones de los escritores del Antiguo Testamento, la manera en que Cristo respetaba el Antiguo Testamento, el concepto de los escritores del Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento y la inspiración del Nuevo Testamento. ¿Cómo fue inspirado el Nuevo Testamento? Pues vemos que Dios utilizó a esos hombres, el cual Él llamó a orillas del mar de Galilea, que fueron utilizados tanto en la plantación de la nueva iglesia, o más bien de la iglesia de Jesús, y también fueron usados por el Espíritu Santo para que ellos completaran la Sagrada Escritura. Desde Mateo hasta Apocalipsis, esos 27 libros escritos por esos santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, para que ellos completaran de escribir lo que Dios quería que usted y yo conociéramos hoy en día, y que no solamente nosotros conociéramos, sino también la humanidad tuviera la misma revelación de Dios para ellos. Entonces, este capítulo 3, entonces termina con la inspiración del Nuevo Testamento, hecho a través del Espíritu Santo, para que usted y yo tuviéramos la palabra de Dios completa. Entonces, aquí termina lo que es el capítulo 3. Hay unas preguntas ahí, por favor responde a estas preguntas, para tener, este taller nos ayuda para tener un mayor conocimiento con relación al capítulo 3. Hermanos, Dios les bendiga.